invitado en este momento por la Facultad de Humanidades y la red temática de laicidad de la Universidad de la República, y hicimos un coloquio para un poco ver esta idea de laicidad uruguaya tan atípica, esta laicidad política, que en el resto del mundo no se entiende, porque la laicidad más que nada tiene que ver con el proceso de secularización y la separación del Estado de las religiones, ¿no? Y la posibilidad de que cada uno decida su religión y que no el Estado decida por él, o las creencias, o los puntos de vista sobre vida buena, etc. Entonces hicimos un coloquio donde el profesor Alberto Pedro también dio su exposición, estuvo España también, además de Israel, estuvo Estados Unidos, Argentina, Chile, en fin, cantidad de países, un poco para ver esta idea de laicidad que tenemos uruguaya comparada con otras laicidades. Entonces decidimos realmente aprovechar que está en Uruguay. Para nosotros decimos, hay dos formas de viajar, como decía Kant, una viajando y otra recibiendo a los extranjeros, y además en este caso no es extranjero, es un uruguayo que vive en Israel y conoce otra realidad, a la cual nosotros tenemos que escuchar y abrirnos. Por lo tanto, para nosotros es un gusto que se haga. ¿Ah? Bueno, bienvenido. Andrea, muchísimas gracias. Ahora está bien, está grabando bien, ¿así? Está, perfecto. Andrea, muchísimas gracias. Primero de todo, gracias por la vez que empezamos a transar con el asunto del coloquio famoso, que salió bárbaro, y con el libro que se va a hacer. A mí me apasiona el tema, aunque no lo traté un poco indirectamente, pero siempre me apasionó el asunto de la laicidad. Y yo creo que le contaba un poco a Andrea y también a otras colegas que estuvieron conmigo, que yo fui educado en la laicidad, o sea que, a ver, yo como le digo, soy de la prehistoria, pero en esa prehistoria íbamos a una escuela, no sé cómo es ahora, pero todos vestiditos de blanco con la monia, y aprendíamos de José Pedro Varela y todo. Me quedó muchísimo de eso, era como una cuestión de que quedó derivada, me dediqué a muchísimas otras cosas, pero ese asunto, y después cuando empecé a estudiar un poco más, profundizar sobre estos temas, me venían imágenes del colegio, inclusive del liceo, en cómo se traducía la laicidad acá en Uruguay. Después Andrea me explicó un poco más el problema que tienen acá en la laicidad, que me sorprendió también porque era como una forma, un concepto diferente al que yo ya estaba estudiando. Pero bueno, vamos a ver si con lo que trato de hablar aquí, más o menos algunas cosas coinciden. Les digo, por ejemplo, bueno, como mencionó Andrea, la tesis que yo voy a hablar acá es una tesis que publicó en este libro, es un libro que se los leo, está medio From Multiculturalism to Democratic Discrimination, The Challenge of Islam and the Re-Emergence of Europe Nationalism. O en otras palabras, del multiculturalismo a la discriminación democrática, concepto bravísimo, la discriminación democrática. Y el tema es el desafío del Islam y la reemergencia del nacionalismo europeo. El tema está tratado básicamente, fundamentalmente en tres países occidentales democráticos, o sea, no me metí con países no democráticos. Fundamentalmente Francia, Inglaterra, Gran Bretaña y Holanda, o los Países Bajos, ¿no? Pero tres países que marcan un hito, tres modelos, si lo queremos llamar así. Francia, la laicidad total, así a fuerza de, digo, con todos los cañones, Gran Bretaña, que es un país definidamente liberal, pluralista, y los Países Bajos, Holanda, que tenían una percepción de, como que se dice, de país realmente multicultural, dividido en sectores, en sectores culturales, cada uno con su suerte de independencia, si lo queremos llamar, varios estados en un estado,
estados culturales, si lo queremos llamar así. Ahora, ¿qué son esos estados culturales? Pero los protestantes por un lado, los católicos, y también los seculares. O sea, los seculares es un estado, la parte secular progresiva tiene su sector. Están en Ámsterdam, está muy bien, en otras ciudades también, pero como si tienen sectores que no se mezclan uno con el otro. O sea que un estado, digamos, el estado de los Países Bajos representaba esa suerte de multiculturalismo, Gran Bretaña una suerte de multiculturalismo, pero más tendiente a un liberalismo plural, y un país como Francia, que es el país de la laicidad, y que no es pluralista. O es pluralista, y ahora vamos a ver en qué sentido es pluralista, ¿no? Sería una exageración decir no pluralista, pero sí, no tienen un problema con el pluralismo de aquí hasta el fin del mundo. En definitiva, yo voy a empezar con la proposición, la tesis, y después les voy a decir cómo la voy elaborando. O sea, la proposición central es, vamos a verlo históricamente claro en el momento actual, digamos, años 1990, 2000, 2010, la laicidad como concepto era un concepto casi caduco. ¿Quién discutía sobre la laicidad? Todas las luchas, si vemos las luchas sociales de los años 70, 80, no tenían nada que ver. O sea, eran laicas por el hecho de que, bueno, porque todo el mundo sabía que todos somos laicos, pero no porque estábamos tratando de definir qué clase de laicidad o si había algún problema con la religión, para nada. Todas las luchas que conocíamos, inclusive todo lo que están ahora, digamos, recordando el golpe de Estado, en fin, etcétera, 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 tiene que ver con luchas sociales, económicas, sociales, políticas, en fin, pero no había un debate sobre mi religión, tu religión, y si sos laico o no sos laico. En Europa tampoco. Y de repente el concepto pasó a ser un concepto que ya sobre los fines del siglo pasado, principio de este siglo, pasa a ser un concepto de un caballo de batalla. Opa, primer punto. Pasamos de no nos importa a un caballo de batalla. Segundo concepto que está relacionado a esto. Un concepto muy francés, pero el resto de Europa, sí, bueno, copiaron ciertas cosas de la laicidad, pero el resto de Europa, como vamos a ver, eran países con religiones nacionales, mismo Inglaterra, un país súper liberal, pero con una religión nacional, punto, la anglicana, y libertad de religión, por supuesto, con todo, inclusive toda la pluralidad de vida y por haber, pero igualdad de religión no. Acá hay una iglesia anglicana, aquí estamos, y así nosotros vemos también en otros países de Europa que también esa situación se daba. Claro, nadie podía decir de esos países que no eran liberales, por supuesto que eran liberales, totalmente, pero con religión de Estado. Pero el asunto de laicidad no era un asunto que se debatía. Entonces el primer punto es de que por qué de ser periférico el concepto, o digamos que parte de un país que se definía como tal, pasa a ser un problema europeo. O sea, Europa empieza a debatir sobre eso. Y el segundo punto es, que acá está el detalle también con el nombre del libro, que pretendidamente el concepto es un concepto de inclusión, y así fue concebido, como un concepto de inclusión y democrático, y que hoy es usado en forma discriminatoria, o sea, por decir, democrático sí, pero discriminatoria al mismo tiempo. Opa, ¿por qué? ¿Cómo es eso? ¿De qué estamos hablando? Es que, digamos, con la misma defensa de la igualdad, lo que estoy haciendo es, no ofender, pero digamos, atentar contra la particularidad de quien no necesariamente quiere esa clase de igualdad, sino que quiere una igualdad con adjetivos, si lo queremos llamar así. No, si querés igualdad con adjetivos no hay igualdad. Ese era el concepto. Entonces, como dice, utilizo ese concepto para, que en un momento era justamente para igualar a todo el mundo,
lo utilizo para crear una suerte de discriminación que sí, la llamo discriminación democrática. ¿Por qué? La mayoría, somos toda la mayoría, queremos esto. Bueno, ustedes no quieren esto, bueno, adáptense. Y todo eso, toda esta situación se da en una coyuntura histórica que está muy clara, es una coyuntura sociológica y filosófica. Ergo, un desarrollo filosófico que se está dando en los años 90 y un desarrollo sociológico que se venía dando desde los años 70 en Europa. El desarrollo sociológico es la inmigración, punto. No es que no había antes inmigración, pero en los años 70 empieza una nueva clase de inmigración, que es la inmigración de trabajo, y especialmente que empieza a llegar en Europa la inmigración que viene de países, no solamente de las excolonias, pues eso es importante. Francia, por ejemplo, tenía la colonia argelina, obviamente, país colonial por definición, obviamente que los argelinos llegan, pero también de Marruecos, de Túnez, donde eran los que se llamaban los países del protectorado. Pero aparte de eso, sin necesidad de eso, llega la inmigración a todos los lugares. A Alemania llegan los turcos, por ejemplo, ¿no? Lo que llamaban los alemanes los Guestworkers, o los trabajadores invitados, si lo quieren llamar. Era la prosperidad europea que ya se venía sintiendo, ya se venía a venir bien claramente en los años 70, 80, 90, atraía inmigrantes. Y esos inmigrantes eran inmigrantes de países con base musulmana. Punto. Ahí está el primer punto. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Desde el punto de vista conceptual, en los años 90 empieza, diría 80, 90, empieza ese nuevo debate sobre la diversidad y sobre el multiculturalismo, que repito lo que le dije anteriormente, no era un debate que nosotros conocíamos. Estamos hoy en día, como se dice, bueno, seguro cae de Maduro, pero en los años 70 no existía ese debate. Nosotros tenemos, inclusive, fíjense, ¿de dónde empieza ese debate? En dos lugares particulares, empieza en los Estados Unidos y en Canadá. Fundamentalmente en Canadá, los multiculturalistas, Charles Taylor, que tú lo mencionás claramente, pero o también Will Kemeka, son canadienses, y también en las grandes universidades de los Estados Unidos, que empezó a surgir el tema del multiculturalismo. ¿Y eso qué? ¿Para qué? ¿Qué se entiende con eso, no? Las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos en los años 60, que fueron luchas grandiosas en contra del racismo, ¿no? Era la época de... Estamos fuertes en contra del racismo, contra el racismo, total, pero no era a favor del multiculturalismo, no era a favor de nada, no se conocía, era en contra del racismo, era como había una diferenciación muy clara entre ser antirracista y ser multiculturalista. Antirracista quería decir, tú, por ser de color, te podés sentar aquí al lado mío, punto, nada más, nada más. Obviamente que tenés derecho a voto, obviamente que... Ergo, vamos a ponerlo de otra forma, colorblind. Soy ciego de color. Tenés todo el derecho, no te doy ni a favor ni en contra, desde aquí para adelante sos libre. Martin Luther King era exactamente eso. ¿Por qué luchaba Martin Luther King? Exactamente para eso. ¿Cómo empezó la famosa lucha en Alabama y todo ese asunto? Cuando la señora Parker tuvo la osadía de sentarse en el bus, en lugar de sentar a los blancos, y después, ¿por qué? ¿Cómo se siente usted aquí? ¿Cómo es esto? Bueno, no, sí, yo tengo el derecho a sentarme acá, y si no, llamo a la Policía Federal que me defienda, porque hay una Constitución y yo tengo el derecho. Bueno, claro, la gente de ahí del sur, de Alabama, dijeron, ¿qué derecho? Acá es una democracia local. En la democracia local está muy claro que hay escuelas para negros, escuelas para blancos, lugares para esto, lugares para lo otro, y todos vivimos bien así, Mire que no hay acá ningún problema, todo el mundo asume eso. Bueno, yo, señora Parker, no asumo más eso, y me tiene que defender el Estado. Y el Estado se vio obligado a defender, porque era así, era la Constitución, no había ninguna forma, en el momento que aplicar la Constitución estaba ahí, y los movimientos de civil rights
entraron a luchar por eso, y obviamente que lucharon y la ganaron, hasta ganaron esa batalla. Después vino la segunda batalla, que se llamaba la affirmative action, que era la acción afirmativa, como diciendo, momentito, no alcanza con que se pueda sentar al lado tuyo. Hay que tener un pasado que obviamente esta gente pagó el precio de la esclavitud, en fin, etcétera, etcétera. Les tenemos que dar ventajas en la lucha social, en la lucha económica. Algo hay que hacer. Perfecto, hasta ahí vamos. Y después, ya dejando de lado esta parte del racismo neto, empezó el debate sobre inmigración. El asunto de inmigración ya era un asunto, bueno, a ver, Estados Unidos, ¿qué problema en Estados Unidos si este es un país de inmigrantes? Todos son inmigrantes, ¿no? Vinieron los irlandeses, vinieron esto, vinieron lo otro, ¿no? Ahora había una nueva inmigración, no tan nueva, pero que, bueno, sí, era relativamente la inmigración mexicana, los latinos, los latinos. Perfecto. Lo que pasa es que con los latinos en Estados Unidos nunca hubo un problema realmente importante, porque los latinos estaban dentro del juego ese de quiero ser más americano que los americanos. Vine para trabajar y ser más americano que los americanos, punto. Pero igual quedaba el concepto de, bueno, a ver, si esta gente, aparte de todo, ¿cuál es el problema? Tienen una cultura, ¿por qué la tienen que perder? Empezó el debate sobre el multiculturalismo, que obviamente, así como les digo, en Estados Unidos empezó a levantar, en Canadá fue fundamental porque se definía el país de Canadá como un país multicultural, y en Europa caía entre com sí, com ça, como se dice, así medio ambivalente. Y el medio ambivalente ese era porque los que venían no eran latinos, sino que eran musulmanes, y mejor dicho, ya no era tanto el problema con los musulmanes que venían, que eso dentro del plano sociológico de la inmigración, los primeros que llegaban, guest workers, no era problema porque, claro, era el mismo patrón de todos. Vengo a trabajar, no me importa más nada, que no me respeten. Yo lo único que quiero es que trabajar y que mis hijos crezcan y se eduquen y todo bien. Pero aquí pasó que sociológicamente se juntaron, o sea, la parte sociológica con la parte filosófica se juntaron. Los hijos de esa inmigración, la segunda generación, inclusive la tercera generación, buscaban su identidad. Y la identidad no era exactamente la identidad que le ofrecía el país que nacieron, Pero un momentito, mis abuelos, espera un momentito, mi padre era argelino, mi padre sufrió la colonización de Francia. Tengo un problema con eso, no del todo, no tan tremendo, pero sí tengo un problema. Y esa identificación, esa búsqueda de identidad empezó a ser canalizada por un Islam que se estaba transformando, no es que se estaba transformando, pero como religión no había ningún problema con el Islam. Pero ya empezaba a entrar en la parte de religión-identidad, identidad-religión, religión-identidad. Repito, Francia no tenía problema con el Islam antes. En los años 20, la primera mezquita grande, la famosa mezquita de París, fue creada por los franceses mismos. ¿Por qué? En señal de gratitud a los soldados musulmanes que lucharon con Francia en la Primera Guerra Mundial. O sea, que no hay ningún problema. A ver, más que eso, había una comunidad musulmana, perfecto, con un líder, ningún problema. ¿Qué exigía Francia? Y acá vamos al punto. Bueno, sí, líder de la comunidad musulmana, está muy bien, está relacionado con el Estado francés, está todo bien, no hay ningún problema. Mientras está relacionado con el Estado, está todo bien. Poné tu mezquita, poné tu gente, no hay problema, pero yo controlo. O sea, lo que quedaba implícito era que el Estado controla lo que pasa ahí dentro de esa mezquita, qué se estudia, qué valores, qué esto y qué lo otro. En una palabra, no tenemos ningún problema con el Islam francés. Pero como ya les digo, ya en los años 90 y fines de los años 90 empieza a haber un Islam identitario, y ese Islam identitario, justamente unido a la filosofía del multiculturalismo, empieza a desafiar al concepto de Islam francés
comienza a desafiar al concepto de Francia como Estado laico identitario. Vamos a ver qué quiere decir laico identitario, porque aparentemente no tenía que ser, pero así se transforma, y empieza el desafío de, no solamente ahí, sino en toda Europa. Obviamente que todo esto tiene una connotación agregada que fue el terror, pero yo no lo toco desde el punto de vista del terror. El terror, obviamente que rompió esquemas. Hubo terror, como ustedes saben, las Torres Gemelas, y después el terrorismo que se dio también mucho en Francia, se dio en Inglaterra, se dio en Holanda, se dio prácticamente en casi todos los lugares de Europa. Había terror islámico, pero no ese es el punto. Ese punto lo agranda. Pero aunque no hubiese ese punto, como decía, saquen el terror de camino, también el problema cultural iba a quedar. También el problema cultural y el problema social. A ver, vamos a ver el problema social cómo se va agrandando. El problema social se va agrandando ¿en qué? Generalmente las generaciones nuevas de los chicos musulmanes que nacían, franceses musulmanes, permanecían en lo que se llama en Francia los banlieues. Los banlieues son los barrios linderos. No linderos, dentro de París, por ejemplo, o dentro de Lyon, o dentro de otras ciudades, barrios linderos. Generalmente eran los barrios que venían los inmigrantes portugueses, españoles, en fin, etcétera, etcétera. El proceso de la inmigración era, me quedo en el barrio, después voy avanzando y voy saliendo del barrio, me voy para otro lado. Con el Islam lo que pasaba era de que los jóvenes musulmanes estos quedaban en los barrios linderos. Entonces los barrios era como, se iba desarrollando algo muy interesante, que es una especie de Islam sin cultura, o como lo llamaban los franceses, Islam hip hop. Es decir, eran chicos que vivían en los barrios, que no conocían mucho del Islam, pero que el Islam era una forma de identidad, así sencillo. Generalmente estos chicos pagaban precios duros al ir a la cárcel por cosas de robo normal o drogas, en fin, etcétera, etcétera, y en las cárceles sufrían procesos de radicalización. O sea que no era una cuestión, eso lo había definido muy bien el profesor, hay un debate muy interesante en Francia entre Gilles Kepel y otro profesor, se me escapó el nombre, ahora no me acuerdo enseguida, sobre cuál era el proceso de radicalización. Uno decía que el proceso es radicalización por el Islam, y otro decía que no, que el Islam solamente captaba gente radicalizada por problemas sociales. Es como diciendo, primero pasás por el proceso de bronca social, de rabia social, eso te crea una mentalidad radical ya, y el Islam te da cobertura. O sea que el Islam básicamente como ideología, como filosofía, como religión no tiene nada que ver. Ahí estaba el debate. De cualquier forma, empezó eso a ser debatido. Y entonces lo que es el punto, la tesis que yo defiendo en este libro justamente es esa, de que esa conjunción entre la sociología y la parte de la filosofía política desemboca en la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es, no, vamos al firme con lo nuestro, y lo nuestro es la laicidad. Ahora, claro, podía ser algo también diferente, podía ser, ¿saben lo que? Lo nuestro es la Francia católica. Podemos defender una Francia católica. No de Francia católica, laicidad. Y en países que eran, digamos que había una iglesia dominante como la iglesia anglicana en Gran Bretaña, pasa lo mismo. No es que la iglesia anglicana se fortalece porque hay gente que está envuelta en la fe islámica o lo que sea, no, al contrario, es la laicidad. Es decir, si los ingleses miraban con ojos, siempre, hasta ahora, con ojos duros a los franceses, como diciendo,
Estos franceses exageran todo. Pero lo que se da en Inglaterra y se da también en Holanda es asumir conceptos de la asimilación laica en países que nunca las tuvieron. De repente en Gran Bretaña empezamos a oír a ministros de educación, a educadores, a todo nivel, hablando de la secularidad y por qué este asunto de discriminación. Porque miren en qué se incluye la secularidad y tiene mucho que ver con lo que nosotros hablábamos. ¿Por qué discriminatoria? O igualitaria pero discriminatoria. Porque esa laicidad está envolviendo a grupos minoritarios que antes no se consideraban y que ahora pasan a ser los hijos predilectos de la laicidad. Ustedes lo dirán. El discurso de género. Mujeres, homosexuales, lesbianas, todo eso pasa a ser parte, no parte del liberalismo, parte de la nación. Los abrazamos, los besamos, pasan a ser héroes. Ahora entonces se pregunta, ¿y por qué? La respuesta está clarísima. Porque es el enfrentamiento con el Islam. Como es la comunidad religiosa que tiene problema con eso, nosotros se lo ponemos acá. De una forma sumamente clara y hasta podría decir sumamente brutal. Si está bien o está mal, cada uno lo ve por sí mismo. Pero el proceso que yo detecto en este libro y que lo voy manifestando así, es exactamente eso. Es cómo se va el proceso yendo para esa rama. Entonces, lo primero que puedo decir al respecto es que lo que dije el primer punto, la laicidad es un concepto muy francés. Es un concepto muy francés. Empezó, inclusive, ni siquiera empezó con la Revolución. Ya la tradición galicana de Luis XIV ya lo tenía muy clara, que quería decir que el Estado primero y la religión después. Ahí. Después, con la Revolución Francesa, le agregamos el raciocinio o la racionalidad. Había un Dios, la razón. Punto. ¿Y qué pasa con la religión? Hay una confusión acá. No es que te aplasto a la religión, pero ya desde Napoleón para adelante la religión, lo que les dije anteriormente, queda probada si te apruebo. Queda probada si te apruebo. Perfecto, te apruebo. Así lo hicieron a los católicos, así lo hicieron a los protestantes, así lo hicieron con los judíos, es decir, sí, podía haber una comunidad judía, un Sanedrín, no tenemos ningún problema con que haya una sinagoga, no tenemos problema con la iglesia protestante, obviamente con las iglesias católicas, al final de cuentas son la tradición, pero no tienen nada que ver, o si lo quieren llamar así, no tiene nada que ver con el Estado y con la identidad nacional, que es una identidad laica. Lo laico quería decir soberanía popular, estaba completamente unido, laicidad, soberanía popular, democracia. O sea, en una palabra, soy democrático, soy laico. Quiero la soberanía popular, por supuesto, laico. ¿Y qué pasa con tu religión? Bueno, sí, está bien, no hay ningún problema con la religión. Y el Estado francés en ese sentido fue como un tractor pisando toda, hasta a tal punto que ya no era una cuestión de religión, era una cuestión de particularidades. A ver, una particularidad, póngale, regiones, la Bretaña, la Normandía, los vascos franceses, póngale ahí. Bueno, ¿y quiénes son? Ciudadanos franceses, punto. Pero tiene una particularidad, no le digo que se la olvide, pero que no me la ponga aquí adelante de mis ojos porque no quiero verla. Lo mismo con la religión. Ahí entienden el asunto de religión. Si esa particularidad no la quiero ver, tampoco quiero ver demasiada religión acá al lado mío. Así funcionó. Ahora entonces la pregunta es, porque también es una pregunta impresionante y dura, ¿a quién le fue bien con eso y a quién le fue mal?
a los normandos y a los bretón y a los vascos y eso no les fue tan bien. Lo aceptaron porque, digamos, el Estado los machacó. Es como decir, miren, no hay otra. Usted va a hablar francés y no va a hablar euskera, y usted va a hablar, usted se educa con, o sea, sus hijos van a ir a la escuela pública, y cuidado que es una escuela pública y laica, y como ustedes saben también obligatoria, ¿no? Acá también es obligatorio, o sea que a usted no le queda más remedio que eso. Adiós. Estamos. Muy bien. Los católicos se sintieron afectados, por supuesto que se sintieron, eran privilegiados dentro del asunto, pero se sintieron afectados también porque para muchos franceses de esa época el catolicismo era la espina dorsal del país. Somos católicos hace 1000 años, vamos a ponerlo así. Me vienen y me dicen, no, mira acá, ni el párroco de la esquina, ni eso ni lo otro, no tiene nada que ver con usted puede ir ahí a la iglesia, todo lo que quiera, pero el párroco es empleado del Estado, chao, no tiene, olvídese. Pero hubo gente que le vino bastante bien eso. Entre otros, a nosotros los judíos, a mí, los judíos los vino muy bien, y a los protestantes, que por primera vez se encontraron con un Estado demócrata en donde somos muy claramente ciudadanos de primera clase, no de segunda ni no de tercera. Claro que te lo decía muy claramente. A vos como judío, nada, pero como individuo, todo. O en una palabra te están diciendo, dejá, podés ser judío, todo lo que quieras, pero derechos los tenés como ciudadano francés, punto. A los judíos les vino muy bien eso, les encantó. O sea, el proceso que hacía la laicidad, que era la asimilación, para la gran mayoría de los judíos europeos en la Europa occidental, asimilación y democracia, era pan, era lo que queremos, como diciendo, era en definitiva el iluminismo. Y enseguida se metieron en la vida cultural francesa, hasta en el ejército, en fin, etcétera, etcétera, no era ningún problema. A los protestantes y judíos le venía bien. Pero ahí, digo, empezaron los ataques en nombre de la diversidad en esa época misma. Claro que era una diversidad muy particular. ¿Qué quería decir la diversidad muy particular? Los identitarios de esa época eran bien racistas y estaban en contra de la idea de asimilación de la República. Y fundamentalmente porque veían con muy malos ojos que judíos asimilados sean republicanos igual que ellos. No podían aceptar eso. Era como decir, ¿cómo me vienen con un protestante, un judío, yo soy católico con 1000 años de historia acá, que vamos a servir en el mismo ejército, vamos a estar en la misma... No puede ser. Y ahí empezó una lucha identitaria entre los defensores de una nación histórica enraizada, algunos católicos, algunos no tan católicos, pero digamos étnico en el sentido de que, bueno, a ver cómo se podía definir. Mire, yo no soy católico, pero el catolicismo es la espina dorsal del país, así que lo acepto, como diciendo, es identidad, punto. Lo único que no querían era asimilar al extranjero, y especialmente a un extranjero que supuestamente venía a ser parte del cuerpo nacional. Para los demócratas eso era inverosímil. Porque ¿qué decían los demócratas? Asimilación. Y si usted es judío, no me importa, venga. Si usted quiere ser francés como todo, está la puerta abierta, y si usted nace acá, no hay ningún problema. Usted solamente se ajusta a, si lo quieren llamar, a la alta cultura francesa, o póngale el nombre que quiera, pero sí, lo queremos así.
Pero donde me vengas con una manifestación de identidad, estás muerto con nosotros. Muy, muy francés eso. El golpe duro vino durante el juicio Dreyfus. No sé si ustedes conocerán, pero fue quizás los jóvenes no tengan tan claro el asunto, bueno, pero fue un sargento, no sargento, ya tenía grado alto, un coronel del ejército, fue condenado por traición en la guerra franco-prusiana y haberle vendido secretos militares a los alemanes, fue juzgado, condenado, en fin, etcétera, etcétera. Ese señor era judío. Había un solo problema, que ni él se acordaba que era judío. Un francés normal como todo, pero era judío. Hasta que descubrieron de que no había sido culpable. Había un problema ahí, no era culpable. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces, claro, para los demócratas, asimilacionistas, laicos, no hay ningún problema, no tenemos ningún problema con eso. ¿Es culpable o no es culpable? No es culpable, libre. Se terminó. ¿Qué? Si es judío o no es judío, ¿qué me importa? Para mí es sencillo, es culpable o no culpable. Y si no es culpable, bueno, tiene que haber otro culpable. Y si el culpable es el ejército francés que confesionó las pruebas mal, en fin, etcétera, etcétera, bueno, acusamos al ejército francés, ¿qué problema es? Nosotros buscamos la verdad. Pero ahí empezó a surgir otro grupo, otros grupos, que dijeron de ninguna forma, no podemos permitir esto. Las bases del Estado, las bases de Francia, las tradiciones, pero no es la laicidad, o el catolicismo, es la etnicidad, es tierra adentro, como se podría decir, y no podemos que ese terruño francés caiga, ese sentido de terruño, de identidad caiga por un judío. Entonces se tradujo todo en un antisemitismo brutal, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en donde los grupos nacionalistas, el antisemitismo era como una forma de atacar a la laicidad, al país laico que tuvo la osadía de transformar a judíos en franceses. Cualquier laico de esos momentos que veía también al judío como un problema, se frotaba así como diciendo, ¿vieron cómo el problema judío lo resolví yo? Lo resolví, claro, los transformé en franceses, ven que pueden. Así como puede un francés, es como decir, puede uno de color, puede un chino, puede cualquiera. El asunto es que se transformen como soy yo, nada más. Si se transforman como soy yo, está todo bien. Y los otros, de ninguna forma. Llegó a tal punto esa discusión que el gran escritor, un tremendo escritor francés, digamos nacionalista francés, el padre quizás, no padre, pero uno de los grandes nacionalistas, Maurice Barrès, que fue el que creó el concepto nacionalsocialismo. Él fue el que lo creó. Escritor francés, como que se dice, para traducirlo acá, escribía de la Francia tierra adentro. Esa era la Francia que le interesaba, la Francia identitaria, la Francia de las provincias, no la cosmopolita de París. Claro, era tremendamente anti-Dreyfus y obviamente asumía la posición de los grupos nacionalistas en contra de los demócratas, porque asumía exactamente que la democracia es integradora, es laica, y si es laica y es integradora, integra a gérmenes extraños, y esos gérmenes extraños lo único que hacen con el tiempo es romper el nacionalismo de sangre, si lo queremos llamar así. Y así lo decían. Y llegó al punto tal de poder decir, ¿saben lo que? Liberen a este buen señor, denle amnistía, porque no puede ser traidor. No puede ser traidor, porque un traidor tiene que ser de sangre francesa, y no es. O sea, es un extraño. Y como extraño no vale ni siquiera la palabra traición. O sea, a tal punto llegó. Paradójicamente el tema de la identidad empezó ahí, o sea, de la identidad en el sentido de una identidad anti-identidad republicana. Porque la identidad republicana, repito, era asimilacionista,
democrática, pero con un concepto de democracia que era democracia secular, que como ya les digo, en esos momentos no había musulmán, no había nada, pero ya estaba, como quien se dice, la cocina estaba hecha. No aceptamos acá ninguna clase de particularidad. Particularidades no. Y así funcionó. Y se transforma con la venida de los musulmanes. Hace mucho tiempo, pero ya, en el momento que los musulmanes, ¿por qué? Porque los musulmanes, especialmente esta nueva generación, y si lo atamos nuevamente al concepto del multiculturalismo que mencioné, estaban ayudados filosóficamente por el multiculturalismo, pero sin haber leído nada de eso, aspiraban el ambiente de la política identitaria. Y como política identitaria, bueno, podían decir, bueno, perfecto, los católicos, ¿qué me importa los católicos? Pero acá la identidad la levantamos nosotros, o sea, la identidad particular. Y que los franceses se las arreglen, porque, bueno, no, pero lo que hago yo está muy bien visto por los canadienses, por los americanos, eso sí. Revuelo en Francia. Revuelo en Francia. Hasta el punto que llegaban a situaciones casi ridículas. Entonces acá entramos, como quien se dice, este concepto de democracia discriminatoria empezó a funcionar muy claramente en las escuelas, en el sistema educativo. ¿Y ante qué? Año 1988 se les ocurre a 3 o 4 chicas musulmanes venir con lo que se llama el yihad, ¿no? A la escuela pública. La escuela pública le dijeron, no, se quitan eso o pueden usarlo afuera, pero acá no. Y ahí empezó, obviamente, un tremendo debate. La gente, o sea, a ver, imagínense ustedes, sigue así también esa clase de debate. En Estados Unidos los liberales americanos o los británicos miraban a los franceses como si fuesen bichos raros, o sea, tan locos. Es lo interesante, porque decía, cuando hablan de lo que se dice clash of civilization, o sea, el choque de civilizaciones, no es el choque de civilizaciones entre americanos y franceses, es como dos perspectivas diferentes de qué es la democracia, o cómo la democracia puede jugar junto con las particularidades y con las diferencias, en donde los anglosajones le decían, pero ¿qué es embromar? ¿Qué problema tienen con 3, 4 chicas que tienen? No, de ninguna forma, es una cuestión de principio. Y la sociedad francesa nuevamente, al estilo de la época de Dreyfus, empezó a dividir entre los que apoyaban a las chicas y los que atacaban a las chicas. En definitiva, los que atacaban a las chicas, la atacaban no por atacar a las chicas, era por simplemente decir, me están desafiando. Me están desafiando, yo no tengo ningún problema, quítense en esto, vienen a estudiar, son iguales que todos, y después se lo ponen en la calle y se acabó. Después de eso empezó el asunto con el burka y con el burkini. El burka, quiero que entiendan, el hijab es solamente el pañuelo. El niqab es con todo cubierto con sí, ahí está. Y la burka es total. La burka es una costumbre más bien de Afganistán. Son muy pocos lugares, pero está ahí. Y después empezó el asunto del burkini, que también era el usar una especie de traje de baño en las playas públicas, que bueno, ahí está, uno podía decir, ¿y qué problema? ¿Qué te importa? ¿Cuál es el asunto? No, es un símbolo de religioso en playa pública, imagínense a qué nivel. Es decir, no, acá no. ¿Y acá qué? No, bueno, bikini sí, burkini no, así era el asunto, para ponerlo sencillo. Pero era así, parece ridículo, pero era así sencillamente. Siguió después, obviamente, con asuntos que tenían que ver con el terror. Cuando empezaron los actos de terror, el acto más famoso de terror, no sé si ustedes se acordarán, 2015, en Charlie Hebdo, la revista Charlie Hebdo. Ahora, ¿qué pasaba con Charlie Hebdo? Que era un fenómeno también europeo, total. Eso lo asumían prácticamente en todos los lugares. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una revista satírica y me río de la gente, me río de lo que sea. Me río del poder, me río de esto, me río de otro, hago sátira. Hasta que se le ocurrieron hacer una sátira de
del profeta Muhammad. Ahora quiero que entiendan, ese es un punto muy importante. A un musulmán uno puede decirle cualquier cosa que tenga que ver con su persona. No pasa nada. O sea, puede pasar, pero digo, no es ese lo que afecta. Pero tocar al profeta Muhammad, eso ya es fin de la discusión. Ya la habían tenido el ejemplo con Salman Rushdie, el escritor hindú británico, con el libro famoso, que poco más lo matan, obviamente, tuvo ese pequeño percance, tremendo percance, que obviamente que el asunto que era, el asunto de esos ejemplos ponía a Europa o ponía al Estado en una cuestión, una cuestión de difícil definición. ¿Cómo lo defiendo? No solamente cómo lo defiendo desde el punto de vista personal, que era casi imposible, sino cómo lo defiendo conceptualmente. Si yo soy un Estado liberal, y entonces empezó el elemento más importante que los musulmanes defendían y que el liberalismo americano, británico y canadiense también empezaba a defender, que era el derecho a no ser ofendido. El derecho a no ser ofendido. Eso ya era un asunto que con el Estado liberal, ¿cómo hago? ¿Qué quiere decir? Digo, si vos te ofendés, si no te ofendés, ¿cómo te ofendés? Quiero que entiendan que este es un tema que yo no sé cómo lo tienen acá en Uruguay, pero en Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos es tabú. Cuidadito con ofender. Y uno tiene que preguntarse qué te ofende, qué no te ofende, qué digo que no te ofenda o qué no te ofende. Es todo un debate. Es el cancel culture, lo que se llama en los Estados Unidos el cancel culture, que abarca todo. En esos momentos, los estados liberales no entendían exactamente cómo, porque nuevamente el concepto de liberalismo no captaba todavía ese asunto. Captaba derechos liberales, derechos humanos, pero un momentito, un derecho humano es que no te ofendan. Eso no lo entendí, pero un momentito, ¿por qué? Entra el derecho humano, dentro del derecho humano que no me ofendan, ¿y por qué no me pueden ofender? Cosas por ese estilo. La revista Charlie Hebdo ofendió y el resultado de la ofensa fue asesinato. Y lo que pasó enseguida después fue que la ciudadanía francesa salió a la calle manifestando el famoso Je suis Charlie, o sea, todos nosotros somos Charlie. Hasta ahora va bien. Pero liberales americanos no se unieron e inclusive criticaron, como diciendo, estamos en contra obviamente del terror y del asesinato, pero también queremos manifestar que la clase de ofensas que hacía la revista Charlie Hebdo son ofensas no aceptables. Pero un momentito, que el Charlie Hebdo respeta justamente, son gente secular, laica. ¿Y a quién insulta? ¿Insulta a una religión? ¿Qué problema es? No, cuidado. Hay que respetar a la religión, porque hay gente que se ve muy afectada por la religión. Y eso obviamente la población francesa no lo podía aceptar. Y los americanos se lo decían muy claramente, los liberales americanos. Creó un conflicto, como digo, un conflicto dentro del liberalismo. No izquierda ni derecha, pero dentro del liberalismo liberales americanos que le decían, toda la lucha de ustedes en el pasado fue contra la gran Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica era dominante, era hegemónica, importante, pero ahora la lucha de ustedes es contra pobres desgraciados que lo único que tienen es aferrarse a un sentido de identidad que ustedes se la están tocando, es como diciendo antes a poderosos y ahora a gente desgraciada o casi desgraciada, que lo único que le queda en su vida es eso. Exagerado. El punto de los americanos es sumamente exagerado, pero creó nuevamente un debate que, si lo siguen, lo ven muy claramente, es decir, un debate interesantísimo desde el punto de vista filosófico, en donde filósofos franceses como
Bernard Lévy, Finkenkraut, todos que eran los laicistas netos. Ustedes ven la evolución de cada uno de ellos y lo ven muy claramente como de un concepto de laicidad light, como se diría, moderada, pasaron a ser laicistas duros. Pasaron a ser laicistas duros, como laicidad como identidad. Laicidad como identidad. Y para agrandarle, como ya les dije anteriormente, a la laicidad como identidad, incluimos dentro de la parte identitaria a los que supuestamente no estaban antes, como son el discurso de género y algo muy importante, y la etnicidad. La etnicidad, es decir, no tengo nada contra tu pasado y contra el color de tu piel. No me vengas con racismo, no soy. Pero con tu cultura sí tengo problemas. Ahí estaba el detalle. Divido la etnicidad y la culturalidad. Y con tu cultura tengo problemas, después a ver qué clase de cultura tenés. Bueno, era fácil también manipular y no manipular, depende como lo quieran llamar, pero pasó a ser, a ver qué clase de cultura tenés. Sos muy religiosa, bueno, a ver, pues, sí, bueno. ¿Y cómo tratás a tus hijos y a tu hija? Y a ver, empezó todo el debate sobre la circuncisión femenina, que no existía prácticamente, pero quedaba siempre ahí en el tintero. A ver, ¿cómo trata usted a las mujeres? Esa era la clave. No. Viene un momentito, pero casamientos arreglados. Familias que hacen... no, acá no, Acá no. Váyase usted a Nigeria si quiere, pero acá no. El asunto fue así, metodológico, directo, como se dice, to the face, a la cara. Y claro, los musulmanes empezaron a sentir un poco no, bastante discriminados en ese asunto. Y otro ejemplo que manifiesta de un lado y del otro es justamente para demostrar que el Estado es no tiene ningún problema contra la persona musulmana, judía, en fin, etcétera, etcétera. Musulmanes también eran parte del gobierno francés. Hubieron. Como viendo, miren, el gobierno nuestro, un gobierno de derecha, Sarkozy, por ejemplo, ¿no? Tenemos a una chica, ministra, Fadel Amara era su nombre, que había creado en los barrios también el grupo famoso Ni Put Ni Sumis, o sea, ni putas ni sumisas, que eran contra el comunitarismo musulmán dentro del barrio. O sea, yo soy una chica de barrio musulmana y no quiero de ninguna forma que ni mi padre, ni mi madre, ni mis amigos de acá me digan cómo me tengo que vestir, ¿no? Quiero ser libre. ¿A quién le pido ayuda? Al Estado francés. Y el Estado francés viene a ayudar con todas las ganas. Es decir, con más ganas de las ganas. Por supuesto. Por supuesto, el movimiento es adaptado y usted pasa a ser ministra. Así de sencillo y directo. Y empezó, obviamente, el debate sobre la feminidad, la cultura, si pueden haber conjunciones entre una cosa y la otra. Susan O'Keefe, una americana que capaz que probablemente la conozca, escribía regularmente sobre la divergencia de intereses entre la multiculturalidad y el feminismo. Es como diciendo, si sos feminista, olvídate de la multiculturalidad. Porque la multiculturalidad es completamente opuesta al feminismo. Esa era la tesis, que fue muy discutida también por otra cantidad de expertas en el asunto, como Iris Young, defendían justamente lo contrario, pero ya el debate estaba puesto. Y ese debate se transformó también en parte del debate en países que no supuestamente tenían que haber ese debate, como en Inglaterra. Claro, pluralismo, país imperial, los hijos del imperio venían, que no hay ningún problema, los hindúes viven en Inglaterra muy bien, los pakistanes,
hasta que empezaron a haber también problemas de ahí con los pakistanes, con los bangladeshi. Empezaron a haber una discriminación entre los que sí se adaptaban y por ejemplo, los jamaicanos de color, parte de nosotros, ni me los toquen. O sea, son míos, como decían, propiedad. Pero ¿qué pasaba con los musulmanes? No, está bien, pero ahí empezó también el debate. El debate empezó con el terror. Pero fíjense, y esto es lo interesante del asunto, cuando uno tiene terror, combate el terror. Pero los británicos empezaron a dar cuenta que no había que combatir solo el terror, había que compartir la cultura. O en otras palabras, había que ligar el radicalismo con el terrorismo, y no siempre es lo mismo, y una cosa y la otra en contra de una identidad británica que nunca había sido un problema para nadie. O sea, como que se dice, ¿quién es British? ¿Cuándo se lo plantearon eso? De repente, Britishness pasó a ser un concepto que lleva inclusive al ministro de Educación y después ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del Labour todavía, ¿no? Jack Straw, a hacer una definición brillante, porque la verdad que fue brillante. Para ser un político es una definición de filosofía política interesantísima que fue debatida a nivel de filosofía política, no como un dicho político de cualquier ministro, que pasó a ser de un dicho político así en el aire a una definición de debate sobre el concepto de Britishness. ¿Y por qué surgió? Porque eso es tan importante como lo otro, surgió por el debate también sobre el velo en escuelas británicas y qué había que estudiar y qué no había que estudiar, en fin, etcétera, etcétera. Había que definir, imagínense en el contexto, un poco de terror, un poco de debate en las escuelas sobre el velo, en fin, etcétera, etcétera, y acá vengo yo a definir qué es Britishness. Y les decía, señores, no confundan, británico no es una cuestión de sangre, ¿eh? No es racial. Lo británico es valores. Punto. Muy bien, hasta ahí va bien. O sea, valores y derechos. Nosotros los británicos hablamos de derechos, inventamos los derechos. Hasta ahí va bien. Pero, ahí le agrego algo. Y eso es lo que decía Jack Straw, para saber lo que son los derechos que tú tienes, tenés que saber la historia de esos derechos, o cómo fueron confeccionados esos derechos, que te quede claro. O sea, derechos con historia nacional. La historia nacional obviamente quiere decir identidad nacional. Tenés que aprender cómo llegaste a estos derechos y después te pongo a lo que me refiero con esos derechos. Y obviamente la lista es amplia. Los derechos británicos son la Carta Magna. Ahí le pusimos barreras al absolutismo, ¿saben? ¿No? Ustedes saben eso. Los británicos, que tienen problemas también por eso hicieron también Brexit, tienen problemas con la alta corte de justicia europea. ¿Por qué? Porque nosotros, los europeos no nos van a explicar a nosotros, los británicos, lo que son derechos. Si inventamos nosotros el liberalismo, es nuestro, es liberalismo nacional. O sea, nosotros inventamos la Carta Magna, de ahí empezó. Después, obviamente, la lucha de los escoceses, después la lucha por derechos del sufragio de mujeres. Hay que levantar eso, sí, derecho, como se lo ganaron las mujeres con... se lo ganaron la lucha por el sufragio universal, las mujeres en una lucha en las calles y todo. Eso es democracia, los derechos sociales, todo eso sí, todo entra. Pero derechos religiosos, eso no te lo incluyo, que eso es lo que querían los musulmanes. O sea, que me incluyan a mí dentro del asunto. No, eso no está. Eso está fuera. Entonces es como que se dice, defino lo que es la identidad muy abierta, que incluya el pluralismo liberal, pero sin el concepto de reconocimiento, que es lo que pedía Charles Taylor, por ejemplo.
y que eso sí los musulmanes lo exigían. Ustedes entienden exactamente lo que quiere decir tolerancia y reconocimiento. Con tolerancia te tolero, soy una buena persona. Vas a llegar, te equivocaste, soy tolerante. Reconocer te reconozco como sos, tenés el mismo valor que yo. Y a eso no. Y le fueron agregando los británicos a eso, le fueron agregando porque toda la lucha, ya no era que lucha de terror, ni pero ya se había transformado en locura. El programa Prevent, lo que llamaban ellos los Prevent, obligaba no, pero le exigía a los maestros de las escuelas, liceos, en fin, etcétera, estar observando a la clase y denunciar a todo lo que pintaba radical. Ahora, ¿qué quiere decir pintaba radical? Si veo al chico que está ahí, bueno, empezó así, pasó un mes, ya lleva barba y empieza a tener, lo que sé, ciertas manifestaciones, ahí ya hay que hablar con la policía, se está radicalizando. Pero así funcionaba. ¿Y qué pasaba? Claro que la radicalización, por un lado, puede ser radicalización religiosa, puede pasar, pero no tiene necesariamente que llevar al terror ni a nada. Pero eso no querían saber de nada. Iba derecho al grano. Y otro elemento interesantísimo que se fue dando, que crea la confusión, era que de repente en zonas como Birmingham, por ejemplo, en donde habían una importante minoría musulmana, en las escuelas se empezaba a ver socialmente, nada dirigido, pero así, segregación. Chicas acá, chicos allá. Pasó algo. Cuando se empezaban a decir, bueno, miren, acá está pasando esto, intervino el Ministerio de Educación, así, directo, así, plac. Se transformó esto en un asunto un poco hasta ridículo, como diciendo, el nacionalismo británico equivale a que chicos y chicas vayan de la mano. Era como diciendo, vamos a juntar de vuelta, algo que se dio también en universidades. O sea, empezó a haber intervención estatal en un Estado liberal pluralista en contra de ciertas clases de pluralismo que no cuadraban con la supuesta identidad inglesa, que nunca fue un problema. La identidad británica. Es como diciendo, para ser liberal, este es el menú. Y esto no está incluido. Así de sencillo, para no quedarse atrás, también intervinieron en escuelas religiosas judías. Con el mismo precepto. Ir a la escuela religiosa ortodoxa y decir, a ver, ¿ustedes qué enseñan sobre, o cómo tratan a los homosexuales aquí? Claro, la escuela judía miraba y dice, ¿qué asunto? ¿Cómo? Nosotros no reconocemos eso. Bueno, empiecen a reconocer. O sea, hecho por orden del Estado. Empezaba a haber un movimiento en el cual todo esto que era años 60, 70, liberación femenina, liberación sexual, etcétera, volvía a ser, que era liberación, ahora pasaba a ser caballo de batalla en contra de una comunidad que aparentemente challenged, o sea, desafiado. Y por último el caso de Holanda, que también fue, pero como ya les digo, Holanda dividido en tres, ¿cómo que se dice? No en tres, en 4 sectores, en donde los laicos son solamente un sector. O sea, respetamos la identidad. Pero cuando entraron los musulmanes ahí, se empezó a desrespetar la identidad. O si lo quieren poner de otra forma, la identidad laica entre las demás identidades empezó a ser la identidad dominante. Al grado tal de que
de que, claro, cuando tenían que venir inmigrantes, pónganse migrante marrocano que tenía un hijo en Ámsterdam y el padre, yo qué sé, póngase que era un tipo tradicionalista, en fin, etcétera, etcétera, tenía que venir a Holanda. Y bueno, a esa gente les daban un DVD, así, muy claro, para explicar lo que significaba la identidad de Holanda. ¿Y qué se imaginan que les ponían en ese DVD? Imagínense. Homosexualidad, lesbianismo, drogas, en fin, usted viene acá a esto. Take it or leave it, o sea, no firma de que esto, usted se va. Para que quede bien claro que la identidad es eso. Y cuando yo les digo laicismo enfrente del desafío del Islam, también en eso entra una problemática que uno puede decir, bueno, pero ¿cuál era el desafío famoso? Está bien, lo entendimos, eso es un poco extraño, la religión, pero uno dice, bueno, yo no quiero decir, me imagino al Islam como un grupo comunitario que se quiere vivir separado. Entonces uno puede decir, bueno, la laicidad no quiere esa clase de separación. Pero cuando tratamos el asunto judío, la laicidad con los judíos, o sea, primero de todo, como ya les dije, la gran mayoría de los judíos se asimilaban. Pero quedaban esos judíos que no se asimilaban, que querían mantener su identidad, refugiados en su pequeño gueto, en lo que sea. ¿Había problemas con eso? No había problema con eso. No había problema con eso. ¿Por qué no había problema con eso? Muy interesante, porque no exigían nada del Estado. Es como diciendo, déjeme vivir nada más, yo no quiero ni trabajar en el Banco Central de Francia o en el Banco Central de Holanda, no pido que me respeten el sábado, no me respeten el sábado, ni me paguen, déjenme ahí, está ningún problema, no tengo exigencias. Pero lo que pasaba con los musulmanes con la segunda y tercera generación, y eso lo manifestó muy claramente un gran filósofo musulmán suizo, no sé si sintieron el nombre, Tariq Ramadan. Ese es como se dice, el New Star, la estrella de los jóvenes musulmanes, porque él lo definió muy claramente esto. No, nosotros no queremos un comunitarismo, refugiarnos dentro de la religión y nada más. Y tampoco queremos asimilarnos. Nosotros queremos contribuir a la sociedad democrática, pero desde la perspectiva del Islam. Peor que peor. Quédate ahí en la esquina, está bien. Asimilate, está bien. Contribuir conmigo desde tu perspectiva, no, para, es demasiado. Ese era el asunto. Era como decir, los musulmanes definen así claramente, si está como si Harab al-Islam quiere decir la tierra donde los islamistas tienen que pelear. Dar el Islam es la tierra musulmana, que está todo bien, acá vivo yo, son tierras del Islam. Y está también el Dawwa, que quiere decir la tierra del convencimiento, en donde es tierra democrática, en donde yo no voy a pelear ni los quiero matar ni nada, pero quiero intervenir en ese lugar como sujeto que tiene una cultura y que tiene algo para proponer. O sea, en una palabra, te quiero convencer, déjame y vamos a entrar en un diálogo, a convencernos, a ver, vos me convences a mí, yo te convenzo a vos. Eso fue fatal. Como ya les dije anteriormente, no me importa esto, no me importa lo otro, pero esto ya no. Y Tariq Ramadan, bueno, primero de todo, claro, fue obviamente una figura muy trascendental y muy importante. Era el hijo del fundador de los hermanos musulmanes en Egipto.
algunos lo consideraban una especie del Martin Luther King del Islam y otros lo consideraban como bueno, el caballo de Troya del Islam, ¿no? Porque así fue entendido, como que es un caballo de Troya que está veniendo a discutir con nosotros, imbuido del pensamiento liberal multicultural. Es como que se dice, yo musulmán soy liberal en el buen sentido de la palabra, en contra de los liberales de ustedes. Y ahí recibió también el beneplácito, como el ok, de liberales americanos, inclusive del gran filósofo, no directamente de él, pero de sus alumnos, del gran filósofo John Rawls. John Rawls había escrito, ustedes conocen los temas de John Rawls, primero había escrito sobre la justicia distributiva, haciendo todo un modelo muy interesante, un modelo imaginario, como que se dice, ¿cómo se llama? The Veil of Ignorance, el manto de ignorancia, y cómo llegamos a un modelo más o menos razonable de vida. No sé si ustedes conocen esa discusión. Bueno, y acá le agregó como sus propios alumnos le vinieron y le dijeron, está muy bien, pero esto está solamente en el plano económico, pero tenemos que ver cómo funciona ese modelo también en el plano cultural. Entonces ahí evolucionó hacia un libro que se llama Political Liberalism, el liberalismo político, y ahí trató, no sé si de buena gana o de mala gana, pero trató de crear lo que se llamaba un overlapping consensus, como diciendo un consenso mínimo, filosófico mínimo, para que podamos vivir todos nosotros sabiendo que culturalmente vivimos en polos opuestos. Es como diciendo el musulmán, el judío, lo que es el hindú, el de derecha o el otro. Estamos acá y a ver, un mínimo consenso, o sea, si lo podemos de otra forma, no un liberalismo principista. Por el liberalismo principista hay que asumir valores liberales, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Es decir, no sos liberal si no respetás a las mujeres, en fin, todo. Acá tenemos que bajar la pelota al piso a un nivel de que podamos más o menos vivir y tener un mínimo consenso. Bueno, Tariq Ramadan se acomodaba a eso perfectamente. Andrew March, otro gran profesor de Yale University, que asumió todo eso y escribió sobre eso, empezaron a promover esa clase de liberalismo, que obviamente las sociedades les empezaban a decir que no. O sea, obviamente Francia, no, por supuesto, pero ya también dentro de los países anglosajones empezaba a surgir la reacción, empezaba a surgir una reacción. Y acá, como fin del asunto y fin digamos, de la exposición, una reacción sumamente problemática, que también originariamente vino de Francia, pero que se que cuadró en los ámbitos anglosajones, que es, y que se está dando ahora. A ver, un momentito. ¿Usted quiere un overlapping consensus? O sea, quiere un consenso más o menos entre grupos diferentes, inclusive, que se pueden llegar a odiar. Bueno, incluí dentro de ese consenso a los racistas. Son también un grupo minoritario, pero que también tiene algo para decir. Estamos en el juego. Y ahí empezó, como se dice, ese concepto de alguna forma u otra fue elaborado por otro francés, pero que empezó a evolucionar para otros lados también. Ese francés se llamaba Alain de Benoist, no sé si sintieron el nombre. Es el fundador, anda dando vuelta en Francia de los años 60 y 70, el fundador de la Nouvelle Droite, la nueva derecha francesa. Y se embarca o adopta el multiculturalismo, pero no a fin de integrar al otro, sino a fin de excluirlo. Es como diciendo, miren qué interesante, de la misma forma que los barresianos
quiero que si querés usar el velo, usalo. Quiero que te quedes con tu identidad, precisamente para no mezclarte conmigo. Envuelto en el asunto quiere decir, quiero que te quedes con tu identidad y que en lo posible pienses en volver a tu lugar de origen. Que ahí está el detalle. No hay problema, te doy tu tiempo. Pero es más aún. Si volvés a tu lugar de origen, tú y yo tenemos un idioma en común en contra del liberalismo globalizante, en contra de los derechos humanos. En una palabra, lo que te quiero decir es de volvé a tu tribu, violá derechos humanos, yo violo derechos humanos acá y todos juntos estamos en contra del liberalismo global de los derechos humanos, el universalismo, en fin, etcétera, etcétera. De ahí empezó a surgir, como quien se dice, basado en el derecho a la diferencia, una especie de obligación a la diferencia, que obviamente atacaba desde la derecha más radical, también al asimilacionismo francés que claro, creaba esa discriminación, pero desde un punto de vista igualitario, como que se dice, ¿entiende la diferencia? Si no defendés los derechos humanos, no sos parte de mi grupo, ¿eh? Pero acá ahí se daba a la opuesta, como que se dice, no, nada de defender derechos humanos, vos acá, yo acá, entonces, crear un nacionalismo étnico, no en contra de los musulmanes, a favor de los musulmanes, pero no acá, sino allá. O en una palabra, dar el Islam, si lo quieren llamar así, sí, dar el Islam, perfecto, sí, ustedes allá. Yo con ustedes ahí luchen contra los americanos, contra todo lo que quieran, todo, nosotros los apoyamos. Pero Europa tiene que ser también una Europa identitaria. Sí, lo termino acá. Y acá como que se dice, dando vuelta y la vuelta, o sea, vuelta a la vuelta, volvemos a la laicidad asimilacionista. Que, ¡ops! Señores, ¿se dieron cuenta, como tenía razón? Nosotros somos antirracistas netos. Porque es cierto. Somos antirracistas. Antimulticulturalistas, pero antirracistas total. Somos colorblind, o sea, punto. Y como les dije anteriormente, era como, por un lado, un ataque a la minoría que me desafía, pero a su vez doy la opción a esa minoría a que sea parte de mi gran mayoría, bien rusoniano eso. Bien rusoniano. No entiendo minorías, pero sos parte de la mayoría sin problema. Y contra los verdaderos racistas. Y esa discusión, como ya les digo, sigue ahora. Y nuevamente es como que, llegué, con esto termino la última frase, como que se dice, le di toda la vuelta al asunto y caí en Uruguay. Entonces, ¿por qué caí en Uruguay? Porque me acordé de mi escuela. Y sí, de repente me acordé de mi escuela. Que así me trataba la maestra. Fíjense, cuando le quería decir, mire que si no, que una fiesta judía y aquí, allá, y me miraba con esa cara así, ¿y alguien le preguntó algo? Así de sencillo. Se terminó la discusión. No entiendo de particularidades, tenga la fiesta que quiera, el asunto suyo, no me venga con asuntos acá, está todo bien. Como diciendo, no, por supuesto, ¿no? Está todo bien, está todo bien, pero ¿cuál es el asunto mío esto? No es, o en una palabra, no es que no es asunto mío, no es asunto general. El debate, o sea, no está llevado a ese punto, pero hoy en día, como quien se dice, se acerca a eso. Bueno, muchas gracias. La capacidad de hacer una síntesis de un problema complejo, la erudición
erudición que demostrás, el conocimiento, para nosotros realmente estamos muy agradecidos. Y abrimos entonces la posibilidad de hacer preguntas, comentar, el diálogo con el profesor. Sí. Sí. Una pregunta y una observación. Empiezo por la observación porque capaz tiene algo para decir, pero en principio no es una pregunta. Me quedé pensando en esto de cuando describía cierta coincidencia de algunas entendidas como victorias feministas con estrategias estatales contra grupos. Sí, ¿no? sí. Como un fenómeno muy interesante, me parece, para pensar seguro. Las personas que pensamos desde un lugar de género, como eso, a veces tildamos de victorias inocentemente a algunas cosas que no significa que la lucha no tenga fuerza, pero que muchas veces se da como por un lado que no. Claro. La estatal aprovecha, ¿no? esas luchas y hace algo con eso a su favor. Por supuesto, mirá, hoy en día está ese debate sobre la interseccionalidad, que trata de juntar, para no discriminar, es decir, lucha feminista, lucha de las culturas, lucha de esto, todo junto, tratar de entender de dónde viene el problema con la mujer musulmana, en fin, etcétera, etcétera, y no poner el concepto de la mujer feminista liberal imponiéndole a la musulmana al estilo de Susan O'Kane, como diciendo usted tenés que ser así. Está, el debate está ahí, puede ser tomado por ese lado. Yo lo veo como, bueno, no, el debate perdido por supuesto que no, pero las políticas estatales son en dirección a lo que mencionaste antes. O sea, te voy a apoyar, quíralo o no. Ese es el asunto. Estoy a favor de eso. Bien a los franceses. O sea, pregúntenle a Macron, por supuesto. Mi mujer, aquí, allá, sí, la dueña, la esto, la otra. Todo. No, por supuesto, feminista total, profeminismo. Pero obviamente que todo va dirigido a que tú, mujer musulmana, observa esto. Interesante que con la mujer jaridí o la mujer judía no se mete. Pero no se meten porque tampoco crean problemas, ese es el asunto. La verdad que vamos a ponerlo claro, es como decir, me meto con el que me desafía. Si no me desafías, si te ocultás ahí, haces lo tuyo en tu rincón, bueno, te dejo ahí, tranquila, no pasa nada. Pero si me desafías, ahí ya estamos corriendo, estamos compitiendo y te voy a ganar. Y obviamente que las feministas ahí se encuentran con un problema sin salida también, como diciendo. Es como lo mismo que puedo decir yo también. Yo estoy a favor de derechos humanos, pero solamente acá, allá no me meto con ustedes, que ustedes violan derechos humanos, porque es otra cosa. ¿Se entiende? No, me tengo que meter ahí también. Y no sé si aprovecho, o alguien más tiene que, después vea, si hay una segunda ronda, agrego el otro para no hablar. Era sobre esto otro, cuando en un momento mencionó lo de una identidad laica, y me quedé pensando si eso en algún punto nos vuelve también como a traer el tema del sujeto universal y de quiénes tienen la marca y quiénes son los que piensan desde ningún lugar. Absolutely. La razón. Total. Total. Se vuelve como ese lugar también, ¿no? De obvio. Como una marca de racionalidad. La razón no tendría que ser identidad, pero es. Claro. Es. La razón identitaria. Como escribía Laclau, la razón populista, bueno, la razón identitaria, sí señor. Ahora, ¿con qué concepto de identidad se dice de la laicidad que es una identidad? Y claro, porque ya es identidad nacional. El país es definido como laico y dentro de esa laicidad, es cierto, también vamos a no olvidarnos, podés tener la religión que quieras. No hay ningún problema con eso. La laicidad no va en contra de eso.
pero está la supremacía del Estado y de la razón por sobre la religión. En una palabra, si lo podés poner de otra forma, la religión en tu casa. En tu casa no quiere decir, bueno, ocultate, pero quiere decir que dentro de los parámetros que te voy determinando. Por ejemplo, nuevamente, en el caso de Francia, no hay problema, necesitan mezquitas, el Estado los ayuda a construir mezquitas, pero en el lugar en donde yo quiero, en donde esto, lo único que no quiero es de que estén rezando ahí en la calle. Se parece al tratamiento de toda la diversidad sexual. Hagan lo que quieran, pero en su casa no estén en la calle haciendo esto. En este caso, te acepto la libertad sexual afuera también porque lo afecta a él. Claro, te la acepto porque, o sea, no lo digo, pero yo sé que le afecta a él. O sea, en una palabra, sí, anda, manifestar tu identidad sexual ahí en la casa de él, más enfrente de él mejor. Miren que nosotros ahora estamos pensando en eso, lo digo así como, no sé si de para bien o para mal, pero lo estamos pensando eso también con respecto a Israel. Con respecto a Israel. O sea, hay muchos que ya están pensando en hacerlo eso, así directamente. Ir ahí frente a los religiosos, homosexuales, lesbianas, ahí en la cara. Mostrárselos ahí. Para que si quieren no salgan ni de acá, no crucen la puerta de las calles. O como si fuese un activismo. Ahora, ¿por qué? Bueno, obviamente, porque hay guerra de religión, hay guerra de cultura, hay desafíos y hay crecimiento demográfico. Y hoy en día en Israel también es una situación más o menos similar, es un sector liberal pesado, o sea, liberal globalizado total, que es el sector técnico, el sector financiero, el sector del ejército. O sea, el país depende de eso. Y del otro lado, un sector sumamente conservador, que es como una unión de conservadores populistas, y crecen. Crecen porque tienen más hijos. Está todo dicho. Entonces, ahora estos están defendiendo la democracia. No es cierto. Los liberales no están defendiendo ninguna democracia. Están defendiendo su sector productivo en contra de la democracia. O sea, es el debate que hay hoy en día entre democracia no liberal y liberalismo no democrático. Está ahí cuando la democracia liberal queda media desconstructurada y no, sí, todos queremos democracia liberal, pero no la aguantan. Los dos conceptos que se ayudaron mutuamente durante un tiempo, ahora ya no se ayudan tanto. Entonces ya empezamos a ver estos son los más y quiero que mi sentido de justicia me represente esta mayoría, y esto, de ninguna forma. Hay una cosa, Alberto, que es bien curiosa porque, claro, uno hace comparaciones, ¿no? Y realmente esa laicidad identitaria que incluye estos avances de ciertas diversidades y niega a otras, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con este sagrado laico también que construyó el Uruguay vallista, que algunos quieren defender todavía, que también es como un núcleo duro que aceptamos, en que todos somos uruguayos y tenemos como cierta ética mínima en la que acordamos, y las diferencias simplemente no entran acá. Ni las religiosas, y tampoco se agregó lo político, ¿no? Claro. Entonces, la educación como un lugar de conflicto justamente es el lugar donde no se habla de esas diferencias. Claro. Sino que solo se habla de... Pero no se incluso dentro de ese núcleo del sagrado laico no entrarían todas estas diversidades, porque incluso muchos desde la visión conservadora considera, por ejemplo, el tema sexual como ideología de género, ¿no? Entonces dicen eso, la educación pública no puede entrar en ese tema porque en realidad sería enseñar una posición que atacaría la moral individual o de ciertas familias o de ciertas tradiciones, ¿no?
Sí, muy buen punto. Yo no lo conocía tan así, el problema en Uruguay, pero no es, obviamente, que si esa clase de interpretación no tiene mucho que ver con la interpretación que se le da en Europa, pero yo no digo por culpa de Uruguay o por culpa de los europeos, es por las coyunturas que viven allá y la coyuntura que viven acá. Claro, y el laicismo francés, que podría ser del que nosotros partimos, hoy se diferencia bastante con la realidad que justamente se está viviendo en ese país con respecto a esto que ataca los valores de la cultura occidental, ¿no? Claro. Finalmente la laicidad es eso, en esta versión que vos decías, es la entronización de los valores de una cultura occidental frente a otros que son una amenaza, Sí. ¿no? Sí, sí, Es sí. una posibilidad. Después la otra, la laicidad multicultural, digamos, también podría cuestionar o sea, que tiene límites, porque el mismo Taylor, que habla de esta laicidad rígida y de la liberal pluralista, habla de que hay un núcleo duro, una ética mínima, para partir de, digamos, atacar el relativismo cultural. Claro. Porque todo es aceptable, lo que va contra los derechos humanos no es aceptable. Claro. La acción de clítoris no es aceptable. Claro. El hecho de que la mujer sea inferior al hombre no es aceptable. Entonces, está todo bien con lo liberal pluralista siempre y cuando el núcleo de los derechos humanos sea, digamos, se permanezca, sea un círculo. Seguro. Sí, sí. Sería una posición como intermedia. Sí, no, bueno, eso yo creo que lo defiende John Rawls también. También lo de Sí, Habermas. claro. Habermas también. Entonces, ahí tenés una cuestión, digo, para pensar, ¿no? Sí, no, eso estaría muy bien. Lo que pasa. Vamos a ver que la ley de educación, por primera vez, dio una definición de laicidad como el diálogo de diferentes posiciones. Intercultural. O sea, como una especie de posibilidad de no, la laicidad no es callemos de lo que nos diferencia, sino que dialoguemos de una forma razonada, si aparece la razón ilustrada, ¿no? En un contexto cultural, obviamente, argumentando, muy habermasiana, si se quiere. Claro. Dialoguemos de las diferencias, que afloren esas diferencias y que cada uno tenga la posibilidad de argumentar. Eso sí, en lo que no diferenciamos, que no aparezca la posición impuesta menos de la autoridad docente sobre los alumnos, sino que aparezca la posibilidad del debate. Entonces ahí hay todo un tema, hay un conflicto, que por lo menos tenemos ese artículo dentro de la ley de educación que dice, bueno, mirá que la laicidad no es callar o neutralidad, sino que en un contexto donde aparezca de forma equilibrada las diferentes posiciones, que eso aflore. Entonces todo es un adelanto con respecto a esa visión. Claro. No, sin ninguna duda. No, repito, todo este asunto de la laicidad allá en Europa está filtrada por el problema con el Islam. El miedo, ¿no? Porque este libro de Weller de la sumisión. Sí. El miedo que se vuelva musulmana o que amenace. Sí, no, es brillante. El último libro mío es justamente sobre Welbeck, es un libro sobre el libro. O sea, un libro sobre la Biblia, sobre el libro Sumisión. Donde yo lo critico también, pero lo critico como diciendo, o sea, todo eso es una novela, ¿no? Por supuesto, pero una novela muy realista. Y mi novela realista es a la inversa, como diciendo, Francia no va a dejar un partido musulmán ganar las elecciones. No existe. O sea, si la decisión tiene que ser entre un partido fascista y un partido musulmán, el balotage votan al fascista. Así que olvídense, no lo va a dejar. Ahora hay un tema de que, por ejemplo acá en Uruguay, las religiones son todas laicas. O sea, no quieren que haya una religión que sea del Estado, entonces las otras son menores, ¿no? No, claro. Sino que la cuestión de las religiones acá es conquistar el espacio público, que no quede la religión como algo privado, que se puedan manifestar, que puedan estar en un debate público, que puedan la gente manifestar su fe. Bueno, es ese tema más bien, ¿no? Sí, bueno, está muy bien. No. Pero ¿qué pasa con el Islam? Es un tipo de religión no laica, porque claro. La Declaración de los Derechos Humanos del Islam dice, Dios, lo primero dice, Dios existe y no se le puede quitar a nadie
Claro. La posibilidad de creer en Dios, en Alá y no sé qué. Exactamente. O sea, ya empezamos que no son laicos en ese sentido. O sea, No, exacto. es obligatorio, no hay una opción. No hay opción. Se es religioso o no se es musulmán. Exactamente, muy bien. No hay una división. El conflicto del Islam con las otras Claro, religiones. claro. Sí pueden aceptar. Claro, Ahí hay todo un claro. tema, ¿no? Claro, esa es la división entre lo público y lo privado. En el Islam no hay. No existe la división entre lo público y lo privado. Pero no quiere decir de que, vamos a hablarlo claro sociológicamente, la gran mayoría de los musulmanes en Europa están completamente integrados y se comportan como seculares a pesar de que, Es obligatorio. o sea, es como decir, bueno, me comporto igual casi, ¿no? Pero están también esos sectores que son los sectores islamistas, que son los que levantan, te digo, repito, no son terroristas, pero son desafiantes. Y te desafían en un ángulo que justamente no quiero ser desafiado. O sea, desafíame con el socialismo, vale, venga. Vos sos socialista, yo soy, desafíame con comunistas, no hay problema. Aceptado el discurso. Pero no me desafíes ni con religión ni con el racismo. El racismo está completamente, o sea, vamos, hay racistas, y hay antisemitas, pero por ley no filtran. La ley está en contra de ellos. Los musulmanes justamente querían hacer en Europa esa equivalencia. Islamofobia, antisemitismo. Ergo, que la islamofobia sea concebida de la misma forma que es concebido el antisemitismo. Y no filtró ni en Francia ni en Inglaterra, no filtró. ¿Por qué en Inglaterra? Porque los judíos son un grupo étnico, punto. Entonces, como grupo étnico no pueden ser discriminados, se acabó. Pero la islamofobia que dice, no me toquen la religión, no, como que no te toque la religión, eso está permitido. O sea, no, yo no te la toco la religión porque no te quiero ofender ni nada, pero por ley no te lo puedo prohibir, no le puedo prohibir a nadie. A tal punto que en Inglaterra existían leyes de blasfemia contra la religión anglicana. O sea, vos no podías insultar a la religión anglicana. Pero como ellos son igualitarios, y entonces, si no podés insultar a la religión anglicana, tampoco podés insultar al Islam. Derrogué las leyes. Así nomás, pero mirá, así clarísimo, derrogué las leyes. No, chao, acá no. No porque quiera insultar al Islam, pero porque no puedo aceptar que me impongan la obligación de no insultar a una religión, punto. La religión es insultable, la etnicidad no. ¿Se entiende? En Francia pasó lo mismo con un stand-upista, un tipo que hacía stand-up, Dieudonné, musulmán, que hacía bromas muy antisemitas. Hacía bromas muy antisemitas. Y el Estado lo borró, lo bajó. Eso no se puede. Entonces él le dijo, ¿por qué se ríen de Muhammad? O sea, del profeta. Porque sí, Muhammad tiene que ver. Muhammad es un Dios, profeta, lo que sea. Me río de Muhammad, me río de Jesucristo, me río del profeta Abraham o de qué sé yo. Pregúntale a un judío si le afecta que se rían de Moisés. Y le va a decir, sí, no me gusta, pero no, por eso ni te voy a matar ni nada, no hay problema, reíte el que quieras. ¿Se entiende? Pero para el musulmán eso es lo mismo que decirle que, bueno, es lo mismo que un artículo antisemita contra los judíos, que ahí sí, digamos, por etnicidad, por el clásico judío ladrón o qué sé yo, banquero, eso está no permitido. Repito, miren que hay antisemitas por todos lados ahí en Europa, pero por ley está no permitido. En Estados Unidos, en cambio, sí está permitido. Todo.
Está permitido el racismo por ley, está permitido ser un nazi, pero lo que sea. Lo único que no está permitido, lo que está permitido en Estados Unidos es el hate speech. El discurso de odio está permitido. Lo que no está permitido es vamos a tu casa a quemarla. Ahí vas preso. Los americanos son, como que se dice, muy particulares. Como dice, que venden su democracia, pero la verdad que no es muy vendible. No es muy comprable. Ese es el asunto. Bueno, alguna cosa más, preguntita, afirmación. Vamos a acabar a las 8. Quedan 5 minutitos. Sí. Junto con esto de lo público, y primero que nada, muchas gracias por la presentación. Me he quedado pensando algo en la línea de lo que traía Andrea, pero con un ejemplo particular que es, como pasó acá en Uruguay ya hace casi 10 años, cuando una iglesia tiene base popular y de alguna manera, aunque no de manera explícita, consigue representación en el Parlamento. Ajá. Y aunque eso no está, digamos, no se hace público, es evidente que ese representante implícito, digamos así, de esa iglesia lleva esas particularidades, digamos, a un país o a un estado que se reconoce laico. Entonces eso le merece... Sí, no, en Europa está lleno, digamos, o sea, vamos a ponerlo, ¿qué es la democracia cristiana? O sea, el partido político basado en laico, sí, pero democracia cristiana, así se llama. Si vamos a la ideología de la democracia cristiana, es casi antinacional, es Europa cristiana. Europa cristiana, y fueron los que impulsaron la Unión Europea. La Unión Europea es de la democracia cristiana, eso es lo que más lo impulsaron. Ahora poné en Europa un partido democracia musulmana, a ver, te quiero ver si filtra. No filtra, no te la aceptan. Por eso el caso de Houellebecq y del libro es interesantísimo como provocación, pero lo que yo escribí es que no va a suceder, no puede suceder. O sea, todo, digamos, y es más, te voy a decir más tampoco, no creo que tampoco un partido bundista, judío, qué sé yo, democracia judía, puedan existir en alguno de los países esos. Interesantísimo porque en la Polonia autoritaria sí existían partidos judíos. Este es un punto muy interesante. En sistemas no democráticos, autoritarios, puede llegar a existir cosas así. También en el sistema imperial, el Imperio Otomano, no democrático para nada. Pero sí, acá comunidad judía con sus derechos, comunidad esta con sus derechos, religiosas. Al contrario, mucho respeto para la religión. Es más, te voy a decir, para los musulmanes es preferible un país católico que un país laico. Así de sencillo. Así de sencillo. Un país católico, neto, y de paso se ha dicho, es lo que Houellebecq propone. O sea, no lo pone en el libro, pero después cuando te das cuenta de todo el desarrollo del concepto, te das cuenta a dónde va. Él está en contra del laicismo porque el laicismo perdió su fuerza y hay que revivir las raíces, y las raíces están relacionadas con la religión. No es islamofóbico él. Es como diciendo, yo admiro al Islam porque es lo que tengo que hacer yo en contra del Islam. O sea, admiro al Islam en el sentido que el Islam crea identidad. Tenemos que volver a la Francia católica, a la Francia de raíces. O sea, esa es la conclusión oculta de Houellebecq, que como ustedes bien saben muy claramente, toda la crítica de él, todos dicen, no, es una crítica al Islam. No, ¿qué crítica al Islam? Es una crítica al París del 68, es a
al liberalismo open, que sí, que todo eso. Es una crítica a eso. Lo de Houellebecq es una crítica a eso, como diciendo, déjense de embromar, inventaron la destrucción del mundo. Vamos a volver a la cruz, a Jeanne d'Arc, vamos a volver a Juana de Arco, que esa sí tenía identidad, sabía lo que quería. Es un tipo muy complicado, muy provocador, muy tremendo. Lo odian así a rajatabla, pero hay otros que bueno, de cualquier forma, creo que vendió más libros que Harari, me parece que sí. Creo que él vendió más. Acá porque capaz que no todos conocen y no es fácil uno de los mayores escritores franceses en la actualidad, muy polémico. Acaba de incluso, no sé si estar en una película pornográfica. Bueno, no me asombraría. Para provocar, después no quiso que se viera, pero... Sí, puede hacer todo. Él puede hacer todo lo que sea provocar, insulta a medio mundo. Bueno, claro, construyó su imagen sobre lo politically incorrect. Se animó a hacer en Francia Claro, políticamente incorrecto total, así, voy contra todo el establishment de aquí, de allá y de más allá y todo. Ese esquema, Milei cómo entra. Bueno, ¿sabés qué? No lo conozco tanto, no lo conozco. Oí solamente una pequeña cosa que dijo sobre la hermana y ya de ahí me quedé medio, digo, no, perdí la forma de análisis, no sé lo que quiere, pero ya me informaron de que medio, bueno, pero Argentina, ¿no? Argentina medio, ¿no? Como que se dice. Son nuestros hermanos. Yo sé que son nuestros hermanos, como... Vamos a hacer el Mundial juntos en 2030. Bueno, yo se me ocurrió decir algo tremendo. Prefiero ser campeón mundial y asumir una parte de la corrupción de ellos también. Cambio. Muchos me decían, no, ¿cómo llegas a eso? Bueno, quiero ser campeón mundial, ¿qué vamos a hacer?